Ya, perfecto. Muy bien, pues buen día, señoras y señores senadores, distinguidos invitados y asistentes. Sean todos y todos bienvenidos a la primera sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en esta 65ª legislatura. Doy la bienvenida a las y los senadores integrantes de esta comisión que tengo el honor de presidir. Antes de dar uso de la voz a la senadora secretaria Patricia Mancera. Perdón, Mercado. Me traicionó el Mercado. Para que proceda a realizar el pase de lista de asistencia, quiero desearle a cada una y uno de mis compañeros un excelente inicio de labores en esta 65ª legislatura, con nuevos retos en nuestro quehacer como legisladores. Deseo manifestarles que a pesar de que durante la legislatura pasada se dictaminaron diversos decretos que dieron un giro de 180 grados a los beneficios y derechos de las personas trabajadoras de México, así como a todos y cada uno de los sindicatos y agrupaciones de todas las actividades en nuestro país, aún nos quedan nuevos retos por alcanzar, los cuales esperamos cumplirlos durante la presente etapa. Agradezco como siempre el apoyo brindado a esta comisión, ya que sin este no se hubiera logrado los éxitos obtenidos durante la pasada legislatura. Gracias nuevamente. Saludo también de manera especial al senador Daniel Gutiérrez Castorena, a Marcela Mora, que están también por aquí conectados con nosotros. Y dicho lo anterior, quiero solicitar a la senadora Patricia Mercado, secretaria de la comisión, proceda a pasar lista de asistencia. Tiene usted la palabra, senadora. Gracias. Gracias, senador presidente. Informo a las y los integrantes de esta comisión que esta Junta Directiva cuenta con la impresión del correo electrónico remitido por la Secretaría Técnica de la Comisión a las y los senadores integrantes de la misma, en el que se les remitió la convocatoria, el orden del día y los documentos referidos en este último. Voy a pasar lista. Senador presidente Napoleón Gómez Urrutia. Presente. Senadora secretaria, la de la voz, presente. Senador Carlos Humberto Aceves del Olmo. Senadora Jesús Lucía Trasviña. Presente. Senador Germán Martínez. Senadora Blanca Estela Piña Budiño. Presente. Senadora Kenia López Rabadán. Senador Daniel Gutiérrez Castorena. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Presente, sí. Gracias, senador. Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán. Presente. Senadora Elvia Marcela Mora Arellano. Senador Mario Zamoro Gastelum. Senadora Cecilia Margarita Sánchez García. Senador José Alfredo Botello Montes. Senador Arturo del Carmen Mo. Gracias. Le informo, presidente, que contamos con la presencia de 9 senadoras y senadoras. En consecuencia, hay quórum. Muchas gracias, senadora. Teniendo en cuenta lo anterior, se declara abierta esta sesión. El orden del día, además de haber sido remitido de forma electrónica a todos y cada uno de ustedes, se encuentra disponible en sus respectivos lugares, por lo que se solicito a la senadora Patricia Mercado pregunte si se omite la lectura al mismo. Con gusto, presidente. Pregunto a las y los senadores si autorizan que se omita la lectura del orden del día. Los que estén a favor, sirvan a manifestarlo levantando la mano. Los que estén en contra, sirvan a manifestarlo levantando la mano. Abstenciones. Sí se autoriza que se omita la lectura, presidente. Muy bien, pues en consecuencia le pido a la secretaria, a la senadora secretaria, consulte en votación económica si se aprueba el orden del día. Consulto en votación económica si se aprueba el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Ya lo vimos, senador Castorena. Gracias, Gutiérrez Castorena. Quienes se abstengan, se aprueba, señor presidente. Queda aprobado el orden del día. Continuando con los asuntos de la agenda, procederemos con el punto 3 de este orden del día, para lo cual se le da el uso de la voz a la secretaria senadora Patricia Mercado. Gracias, senador. Se procede con el punto 3 del orden del día, siendo la aprobación de los siguientes documentos. A. Acta de la sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 14 de octubre del 2020. B. Acta de la sesión de Comisiones Unidas del 18 de noviembre del 2020. Y C. Actas de la sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del 18 de noviembre del 2020. Las actas fueron remitidas a los correos electrónicos de las y los integrantes de esta comisión. En este sentido, someto a consideración su aprobación por parte de las y los senadores integrantes. Por lo anterior, consulto en votación económica si se aprueban todas y cada una de las actas señaladas en el párrafo anterior. Quienes estén por su aprobación, favor de levantar la mano. Muy bien. Quienes estén por la negativa, quedan aprobadas las actas, señor presidente, y le damos la bienvenida a la senadora Cecilia Margarita Sánchez, que con eso acrecentamos nuestro quórum a 10 participantes, señor presidente. Muchas gracias, senadora secretaria. Bienvenida, senadora Cecilia. También queda aprobado el orden del día. Y continuando con los asuntos de la agenda, procederemos con el punto 3 de este temario, para lo cual se da el uso de la voz a la secretaria senadora de nuevo. Gracias, senador. El siguiente punto del orden del día es la discusión y votación del primer proyecto de dictamen a saber. Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y la de Estudios Legislativos en sentido positivo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de derechos laborales de las personas con discapacidad. Gracias, senadora secretaria. En ese sentido, solicito al secretario técnico de esta comisión, Israel Alvarado Martínez, que realice la exposición respectiva del proyecto de dictamen que se somete a discusión y votación. Tiene la palabra, secretario técnico. Gracias, señor presidente. Se trata de un proyecto de dictamen en sentido positivo. Dictamina 3 iniciativas que modifican de manera sustancial la Ley Federal del Trabajo, no solamente modificando un artículo, sino agregando todo un apartado específico para regular los derechos laborales de las personas con discapacidad. Es un tema que se ha considerado por parte de esta comisión como de avanzada y se pone a su disposición en ese sentido, en sentido positivo. Antes de iniciar la discusión, yo quisiera, secretaria, tenemos aquí presente con nosotros una representación de la Red Nacional de Ciegos, los compañeros Elícer Yeser Madariaga Santana y Miguel Ángel García Torres. Y dado este tema tan importante que estamos por discutir y posiblemente aprobar, yo quisiera escucharlos, si quisieran tener un breve comentario para ilustrar más a los miembros de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social. Adelante, secretaria. Sí, si me permite, presidente, compañeros, compañeras, decir que el canal del Congreso está interpretando en lenguaje de señas todo lo que sucede en esta sesión. Lo que pasa es que están en otro espacio que es el espacio adecuado para que realmente todos los que nos siguen en redes sociales puedan acceder a partir del lenguaje de señas. Adelante, tienen la palabra. Buenas tardes, senadores. Un saludo al presidente Napoleón Gómez Urrutia por parte de la Red Nacional de Ciegos. Pues queremos agradecer, para empezar, este espacio que se le da a las personas con discapacidad. Es un momento histórico.
Somos un sector de la población que durante muchos años ha estado vulnerado. Hemos sufrido parte de la discriminación estructural, que es una discriminación un tanto nociva porque no permite el acceso a las personas con discapacidad a las oportunidades laborales. Entonces, esta iniciativa garantiza un paso en la ruta para poder visibilizar este sector. Somos en México 20 millones de personas según el último censo. Para 2030 se prevé que sean 30 millones de personas con discapacidad. Recordemos que la discapacidad es un tema que puede adquirirse con el paso de la edad en condiciones laborales, o sea que pueden acceder al mercado de trabajo. Actualmente somos 8 millones de personas, de las cuales menos de 1 millón de personas son las que actualmente tienen un puesto formal de trabajo. Entonces, crear contrataciones para las personas con discapacidad es un logro que el Senado de la República por fin puede darnos esta oportunidad. Entonces, aplaudir que nada esta iniciativa. Por otra parte, también señalar que la inclusión no termina con el tema laboral. Hay que garantizar otros espacios, como en el tema de la educación, la salud, en el tema político electoral, pero sin duda este primer paso garantizará que profesionistas, abogados, artistas, maestros, que tenemos una discapacidad, ya sea visual, motriz, auditiva, psicosocial o intelectual, podamos acceder al mercado laboral. Histórico, porque la Ley Federal del Trabajo, como todos sabemos, es muy difícil reformarla. Entonces, desde la Red Nacional de Ciegos, expresar nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento, y que vamos a estar acompañando a las personas con discapacidad para garantizar sus derechos laborales. Y pedimos desde la red a los senadores y posteriormente a la Cámara de Diputados que se creen foros interparlamentarios de discusión para enriquecer todavía más la iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, compañero Elvis Yeser Madariaga. Tiene ahora el uso de la palabra la compañera Olga Nidia Guerrero, de esta misma representación de la Unión Nacional de Ciegos y de Baja Visión. Adelante, compañera Olga Nidia. Ok, gracias. Bueno, buenos días a las y los senadores, a todos y todas los presentes. Mi nombre, como ya lo dijeron, es Olga Nidia Guerrero García. Vengo de San Luis Río Colorado, Sonora. Soy presidenta de UNACIP, Unión Nacional de Ciegos y de Baja Visión. Me acompaña la secretaria Carmina Barrena, Héctor Carreño, el director tesorero. Quiero decirles que estoy muy emocionada, muy contenta y sobre todo agradecida por estar aquí, por, como dijo mi compañero, por un acto histórico sin precedentes que cambiará la perspectiva y dignificar a las personas con discapacidad en nuestro país, México. Quiero que sepan que les estoy eternamente agradecida de antemano al autorizarse, si se autoriza esta iniciativa, porque no nada más cambiará en lo laboral a las personas, las incluirá en lo laboral, sino también esto conllevará a sacar, como dijo mi compañero, a los más de 20 personas con discapacidad de la pobreza extrema, porque así ayudará a sus familias, ya que muchos son cabezas de su familia. Entonces, también conlleva a que tendrán, estoy muy emocionada, a tener una vivienda digna, al tener un trabajo estable, formal, también estarán cotizando para una vivienda digna, para darles a sus familias un techo digno, que podrán heredar a sus hijos una vivienda que les dé seguridad. Lo siguiente es tener una pensión, cotizar para una pensión para que vivan su vejez digna. Si ya de por sí una persona de tercera edad es complicado solventarse,
una persona con discapacidad y con vejez sería más complicado, y en cambio con esto cotizarían para su pensión. El siguiente sería la salud, y esto nos duele mucho porque muchos compañeros en pandemia fallecieron por no tener derecho a la salud, por no tener con qué mantener a sus familias, con qué comprarse aunque sea un medicamento. Es muy doloroso, nos duele mucho que te hablen y te digan: Olga, Héctor, Narvi, Miguel, Carmina, ayúdanos porque no tenemos que comer, tenemos COVID y yo trabajo en la calle vendiendo dulces, cantando, y estamos contagiados de COVID, tengo una niña de 2 meses y no tenemos que comer. Muchos compañeros fallecieron por inanición junto con COVID, y esto nos llena de esperanza. Un compañero lo dijo la vez pasada cuando iniciamos este camino, que esta iniciativa está escrita con sangre de los compañeros que fallecieron de COVID, que no tuvieron la oportunidad a la salud, de aunque sea comprarse un paracetamol. Eso nos duele, y esta iniciativa viene a reivindicar a las personas con discapacidad, a darnos una oportunidad y una esperanza a las personas, a los compañeros con discapacidad que están en edad productiva y laboral, que van a tener una oportunidad de llevar a cabo sus profesiones. Tenemos politólogos como mi compañero Miguel, tenemos psicólogos como mi compañero Narvi, como Carmina, administradora, contadores, arquitectos, abogados, que se están perdiendo la oportunidad de probarlos y de ver que son personas de éxito. Y también nos llena de esperanza que los niños y los jóvenes que vienen atrás de nosotros ya no vivirán esa barrera que hemos vivido nosotros, que hemos tocado puertas y que hemos luchado porque no nos vean como minusválidos, ni discapacitados, ni personas con capacidades diferentes, porque no somos Superman ni la Mujer Maravilla. Somos personas con discapacidad, no somos enfermos, no estamos malitos, solamente tenemos una condición. Quiero decirles que seguiremos trabajando, haciendo sinergias políticas, sinergias tiflológicas con todas sus asociaciones y con quien tenga que ser. Y decirles que en San Luis Río Colorado y en mi querido Sonora y en mi lindo país México, la discapacidad no es ni será excusas. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Agradezco a la compañera Olga Nidia Guerrero García sus palabras, y al compañero Elvis Yeser Madariaga Santana. Yo quiero expresarles, antes de someterlo a votación, que ustedes cuentan con la simpatía, el apoyo, la solidaridad del Senado de la República, y estoy seguro que de todas mis compañeras y compañeros senadores que formamos parte de esta comisión que tengo el honor de presidir. Por eso propusimos también, en sentido positivo, el proyecto de dictamen de estas comisiones sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de derechos laborales de las personas con discapacidad. Gracias también al compañero Israel, secretario técnico, por esta explicación. En consecuencia, iniciaremos la discusión del proyecto de dictamen, abriéndose el registro de oradores hasta por 5 minutos, por lo que le solicito a la senadora Patricia Mercado proceda a la apertura. Con mucho gusto, presidente. Primero el secretario me ha pedido la palabra, después la senadora Trasviña. Muy bien. Muchísimas gracias, senadora secretaria. El proyecto que tienen ustedes en sus manos, por eso es que se me dio el uso de la voz antes que ustedes, no crean que por otra razón, es para especificar que actualmente dice el artículo 180A en la fracción tercera, garantizar que por lo menos el 5% del total de las personas que laboran en los centros de trabajo sean personas con discapacidad. La propuesta que se está presentando a la Secretaría Técnica y que se las comunico es modificar esa redacción para establecer que sea a partir de 20 personas que laboren en el centro, y que quedaría de la siguiente manera: garantizar que dentro de los centros de trabajo que cuenten con 20 o más personas trabajadoras, por lo menos el 5% del total del personal sean personas con discapacidad. Así es que el proyecto de dictamen serían los términos que ustedes tienen con esta modificación, si es que ustedes lo aceptaran. Sería todo, señora secretaria. Gracias, secretario. Senadora Trasviña. Gracias, senadora secretaria. Con su permiso, senador Adelante, presidente. senadora Lucía Trasviña, por favor. Pues yo solamente manifestar
que desde luego daré mi voto a favor de esta gran iniciativa, de este dictamen. Sin duda alguna es un acto realmente emotivo, es un acto humano de gran valor. También agradecer a los compañeros, la autoría de los compañeros integrantes del partido Movimiento Ciudadano, la autoría de ellos para llevar esta iniciativa a lo que hoy estamos nosotros por aprobar como un dictamen. Es una aportación muy grande al desarrollo de nuestra sociedad, con inclusión, erradicar la discriminación. Yo estoy orgullosa, por fin yo quiero decirles que en Baja California Sur, nuestro presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el licenciado Elías Camargo, tiene la discapacidad visual total. Es un hombre humano, es un hombre entregado a su trabajo. Sin duda son bien recibidos considerando que pues la discapacidad viene de origen, de nacimiento en algunos casos, otros por accidente que podamos sufrir en el camino, en esta ruta de vida, otros por motivos de edad. Bienvenidos, cuenten con todo nuestro apoyo y felicidades al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y felicidades a mis compañeras, compañeros senadores, que seguro en el Pleno tendrá la aprobación unánime de este dictamen. Gracias. Muchas gracias, senadora. Solamente decir que el senador Eduardo Ramírez presentó hace unos días una iniciativa también en el mismo sentido de inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces, bueno, pues ya nos adelantamos, pero seguramente será parte de nuestro dictamen. El senador Mo, por favor. Muchas gracias. A reserva de que votaré a favor de esta iniciativa, quiero señalar que la ex senadora Laida Sansores y ahora gobernadora en Campeche, por voluntad y por decisión, ha señalado que en cada secretaría hayan discapacitados. Y en su gabinete, la secretaria de Obra Pública es una persona con discapacidad. Todo esto, por supuesto, tendrá más refuerzo a nivel estatal para que ya sepan que son valorados y que en Campeche la honestidad, la humildad y el humanismo van en serio y van a todo, como señalamos, con la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Senador Rogelio, por favor, y después la senadora Cecilia. Muchas gracias. Saludo, y para mí es un honor dar la bienvenida a esta que es su casa, además, a los integrantes de la Red Nacional de Ciegos y de la Unión Nacional de Ciegos y Baja Visión. Reciban, les enviamos a todos sus integrantes un saludo afectuoso. Para nosotros, como decía, es un honor poderlo recibir. También saludo con mucho afecto a al presidente y a la secretaria de esta comisión, a mis compañeras y a mis compañeros. Creo que a consecuencia de la pandemia, muchos problemas como la discriminación sistemática de la que se hablaba se salieron a relieve, ¿no? Estaban ahí presentes, pero la pandemia agravó mucho las circunstancias que viven las personas con discapacidad y en general las personas que se enfrentan o que están en una situación de vulnerabilidad. Platicaba al inicio de esta reunión con el presidente acerca de que hay otro sector vulnerable que son también los adultos mayores, pero ya no digamos adultos mayores arriba de 65 años, sino personas arriba de 50 años que la pandemia lamentablemente los dejó sin empleo y que por esta crisis económica mundial, que no es exclusiva de nuestro país, sino es un efecto mundial, ha agravado mucho su reinserción en el mercado laboral. Entonces, para mí tiene una también relevancia muy importante el hecho que haya Movimiento Ciudadano sido sensible a estas necesidades y que haya permeado también en los otros grupos parlamentarios que están representados en esta comisión, porque creo que con esta reforma lo primero que vamos a hacer es visibilizar el problema, visibilizar la necesidad de que los centros de trabajo
abran sus puertas a las personas que tienen una discapacidad, porque al abrirlo no solo es darles un empleo que les va a proporcionar un salario, sino, como se comentaba, es la puerta también a muchos servicios sociales, a vivienda, etcétera, que creemos van a ser fundamentales e impactar de manera positiva en la mejora de su calidad de vida. Entonces, celebramos en el Partido Verde que se haya presentado esta iniciativa y que haya permeado también en todos los grupos. Y quisiera decirles que, como se comentó, en México hay una gran cantidad de personas con discapacidad. 16% de los mexicanos tienen una discapacidad. Entonces, vamos a estar votando a favor, reiterar nuestro compromiso y también hacer un llamado a todas las demás, a los demás órganos más bien, a los demás órganos que ejercen el poder público, al Poder Judicial, a la Administración Pública Federal y a las estatales, y también a los congresos locales y al Congreso de la Unión, para que, si estamos reformando esta ley, que son prácticamente, se reforma un artículo y se adiciona todo un título en la Ley Federal del Trabajo con 14 artículos. Pero también es necesario que el gobierno y los órganos que ejercen el poder público pongamos el ejemplo y que también abramos espacios a las personas con discapacidad, al menos en la misma proporción que le estamos dejando a la iniciativa privada con esta reforma. Entonces, celebramos esta iniciativa y, por supuesto, vamos a votarla a favor. Muchas gracias. Gracias. Senadora Cecilia. Buenos días a todos. Pues yo también me sumo a este gran evento. Me da mucho gusto que este logro. Felicito a mis compañeros por esta iniciativa tan sensible, tan humana hacia nuestros semejantes. Y felicito a las personas que nos visitan porque nos acercan más a los problemas de la sociedad, que debemos estar atentos. Y también quiero pedirles una disculpa por la ceguera de tantos años de los gobiernos para no ver esto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Yo voy a tomar la palabra, adelante, presidente. Bueno, primero, yo creo que esta junta directiva y sobre todo con el presidente Gómez Urrutia y creo que todas y todos quienes integramos esta comisión, pues una de las agendas que más ha avanzado en este Senado en estos 3 años, y seguramente, bueno, ya vimos el plan de trabajo, todos los que vamos a votar en esta sesión, digamos, los compromisos hacia adelante, pues que ha sido una legislatura y que ha sido una comisión muy comprometida con avanzar en los derechos laborales, y me parece que efectivamente, pues a través del trabajo nos dignificamos, y un trabajo digno, es decir, un trabajo con derechos, pues es lo que todos y todas tendremos que tender a esto, ¿no? Y hacer una acción afirmativa en este sentido, pues obliga, ¿no? Porque si no, efectivamente, me sumo a la disculpa, a pedir esta disculpa de esta ceguera, ¿no? Si no hay una acción afirmativa que obligue, no hay manera, ¿no? No hay manera de que puedan ser incluidos, y esa es la obligación del Estado, garantizar que finalmente hay un piso común de derechos en términos de igualdad, y eso es lo que estamos haciendo como una institución del Estado mexicano que somos el Senado de la República. O sea, de verdad, toda mi admiración, ha sido muy importante lo que se ha avanzado. Algunas cosas, bueno, están en Cámara de Diputados y tal, pero me parece que sí hemos tenido un compromiso muy importante, y bueno, pues sacar a la gente de la pobreza, pues qué mejor que con el trabajo, con vivienda, con derechos, con salud, con seguridad social. Creo que esa es la mejor manera, ¿no? Y las mejores medidas de protección social a partir del trabajo. Pues eso quería decir, y reconocer el trabajo de la Secretaría Técnica, de verdad, todo muy a tiempo y muy comprometidos. Gracias, presidente. Gracias. El senador José Alfredo Botello quiere también hacer uso de la palabra. Adelante, senador. Sí, muchas gracias, señor presidente, secretaria, compañeros senadores, desde luego a la sociedad civil aquí representada, quienes han expresado su satisfacción por esto, lo que va a ser una votación positiva de este dictamen. Desde luego también ponderar mucho y reconocer el trabajo que sin ley instituciones de la función pública han realizado para la incorporación de personas con discapacidad. Así también hay empresarios
que creen también en esa incorporación de discapacitados. Sin embargo, hoy, como decía la senadora Patricia Mercado, al ser ley, existe la obligatoriedad de un mínimo de esta incorporación de personas que necesitan y requieren ser incorporados a una planta productiva. También, como lo comentaban, el incorporarse a un trabajo formal, como consecuencia también algunas acciones de lo que es la justicia social, de lo que es bien común, de acceder incluso a otros instrumentos de carácter social como es la vivienda, como es también la atención médica, el derecho a una jubilación también, etcétera. Creo que es una buena acción del Senado del Senado mexicano de realizar esta modificación a nuestra Ley Federal del Trabajo. Enhorabuena y desde luego estaría votando a favor de este dictamen. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Botello. Yo quisiera bienvenida también a la senadora, bueno, ya la habíamos registrado, Marcela Mora, pero aquí presencialmente. También quiere hacer uso de la palabra. Perdón, senadora Blanca Piña, adelante, por favor. Brevemente nada más. Buenos días a todos y a todas. Pues decir brevemente que a mí me da mucho gusto que esta iniciativa en estos momentos la vayamos a aprobar, por supuesto, porque considero que se abaten dos aspectos muy importantes. Uno, la discriminación de ciertos sectores, en este caso de los compañeros y compañeras que sabemos que a través del tiempo han sido discriminados, sobre todo en el campo laboral. Y dos, el reconocimiento de sus derechos, ¿sí? Que me parece sumamente importante y creo que es un avance muy grande de la Comisión del Trabajo, como dice la compañera Patti. Aquí sí le echamos mucho corazón a la comisión para hacer las transformaciones que necesitamos hacer en beneficio de los trabajadores y trabajadoras de México. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, la senadora Marcela Mora, por favor, también quiere hacer uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, senadora. Buenos días. Bienvenidos a todos los representantes de las asociaciones. Los escuché brevemente. Presidente, secretaria, enhorabuena por esta iniciativa. La Comisión de Desarrollo y Bienestar Social tiene varias iniciativas sobre el mismo tema de inclusión laboral para personas con discapacidad. Recientemente visitamos un proyecto que se encuentra en la ciudad de Puebla, que se llama CINIA. Es un centro donde el 80% de la gente que labora tiene alguna discapacidad, sea de cualquier tipo, no solamente motriz, intelectual. Hay personas con discapacidad auditiva, con debilidad visual, abarcan todo el espectro. Yo solamente quería sumarme a la felicitación. Creo que esta iniciativa es mucho más ambiciosa porque impacta directamente la ley del trabajo. Las iniciativas que tenemos en la comisión solamente apelan a la ley de personas con discapacidad. Entonces, esta es mucho más ambiciosa. En España es el 10%, este es el 5%, y me parece que habría que ampliar con alguna serie de leyes reglamentarias el tema. Es cuanto. Felicidades. Muchas gracias, senadora Marcela Mora. Yo quisiera, antes de someterlo a votación, hacer algunas reflexiones sobre esto. Efectivamente, es un acto de solidaridad, de respeto a los derechos laborales, pero sobre todo a los derechos humanos, del cual forman parte los derechos laborales. Es algo que, por diferentes circunstancias históricas, se había descuidado y, como bien decía el senador Rogelio Israel Zamora, pues creo que esa pandemia hizo que aflorara la necesidad de hacer mayor justicia laboral en nuestro país. Eliminar la discriminación, como señalaba la senadora Blanca Piña, la marginación y el abandono de este sector tan importante que forma parte de nuestra población
y que desde luego tienen todos los derechos de asumir esta función y responsabilidad en la actividad económica, política y social del país. Me da mucho gusto. Yo también, adicional a lo que decía el senador Arturo Po, puedo mencionar que yo, como ustedes saben, presido el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de México, y nuestro secretario del Comité de Vigilancia y Justicia también es una persona con discapacidad y ha estado en funciones, una mente clara y lúcida, de una gran experiencia, y pues nosotros esto lo hemos venido practicando y haciendo. Desafortunadamente no se había hecho en todo el país. Qué bueno, y senadora Patricia Mercado, la verdad que este tema lo hayamos traído y que hayamos extendido esta invitación a los compañeros dirigentes y representantes de estas uniones. Yo creo que aquí el sentido, y seguramente así será en la votación, es de una solidaridad total y absoluta con estas causas. No podemos permitir en nuestro país ningún tipo de discriminación, ni marginación, ni abandono. Y también quisiera agregar algo que dijo la senadora Patricia Mercado. Esta comisión ha sido muy dinámica, de las más activas y dinámicas en reformas trascendentales para la vida futura de este país, para la clase trabajadora y para la población de México. Reformas que hemos introducido desde aquí. Por ejemplo, la reforma de la Ley Federal de Trabajo que aprobamos en abril 30 de 2019 no tenía incluido el tema de la subcontratación o el outsourcing. Nosotros lo introdujimos aquí y fue muy importante haberlo logrado. Y va a ser cada vez más en el futuro, no solo desde el punto de vista de evitar una evasión fiscal que venía creciendo enormemente, de la falta de cumplimiento a las obligaciones ante los organismos públicos de salud, como el Seguro Social o de Vivienda, sino también los derechos laborales que estaban siendo totalmente negados y rechazados. Yo creo que esta es una medida probablemente la más importante en materia política laboral de este gobierno, por la trascendencia, por el alcance, por los números de personas que han sido beneficiados. Entonces, pero igual la igualdad entre salarios entre hombres y mujeres, para evitar esa marginación también y discriminación en contra de las mujeres, a salario igual, trabajo igual, y aprobamos en esta comisión el reconocimiento a los derechos a las trabajadoras del hogar, cerca de 2,5 millones de trabajadoras y trabajadores del hogar, y muchos más, los derechos a la maternidad, a la paternidad y otros que hemos estado discutiendo, aprobado y que incluso ahora vamos a seguir aprobando, ¿no? Teletrabajo. El teletrabajo también, porque esto nos ha cambiado las relaciones de trabajo en el mundo actual. Y por supuesto que ahora tendremos que adoptar nuevas tecnologías y nuevos avances. Yo felicito a todas mis compañeras y compañeros, miembros de esta comisión, por toda su entrega, su labor y su compromiso, sobre todo, en que mejoremos la calidad y la vida de los mexicanos, de los trabajadores, que haya más justicia laboral, que haya más libertad y que haya más democracia en nuestro país. Así es que, habiendo dicho esto, pues creo que, y una vez agotados los oradores, yo quisiera pedirle a la secretaria Patricia Mercado pregunte si el asunto se considera suficientemente discutido. Pregunto a quienes integramos esta comisión si el asunto está suficientemente discutido. Quien esté a favor, levantar la mano. Muchas gracias. Está suficientemente discutido, presidente. Al no haber más oradores inscritos, se decreta el cierre de la discusión de este tema y se solicita a la secretaria, senadora Patricia Mercado, proceda a la votación del proyecto de dictamen. Se somete a consideración de las senadoras y senadores el proyecto de dictamen expuesto por el secretario técnico de esta comisión. Quien esté por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quien esté por la negativa, abstenciones. Unánime, presidente. Un aplauso, por favor. Gracias, secretaria. Por lo anterior se declara aprobado y en consecuencia se remita este dictamen a la mesa directiva para su trámite legislativo correspondiente. Que viva la justicia laboral, que viva. Gracias.
Continuando con esta sesión, solicito a la senadora secretaria que dé lectura al siguiente punto del orden del día. ¿Qué es? Lo pasé. Ya. Perfecto. Gracias, senador. El siguiente punto del orden del día es la discusión y votación del segundo proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos. Primera, en sentido positivo, sobre las iniciativas con proyecto de decreto que modifican diversas leyes con relación a la... No, sigue el de... Sí, a la sustitución. Sí, del concepto de sí, a salario. la sustitución del concepto de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal por el de unidad de medida y actualización. UMA. En ese sentido, solicito al secretario técnico de la comisión realice la exposición respectiva del proyecto de dictamen que se somete a discusión y votación. Adelante, compañero Israel, por favor. Con gusto, señor presidente. Es un dictamen que aglutina 87 iniciativas en este mismo sentido. El corazón de la modificación es cambiar la figura de salario mínimo en todas las expresiones, se utilizan en el Distrito Federal, en la zona geográfica de la que se trate, etcétera, y adoptar la reforma constitucional que obliga al Congreso de la Unión a establecer la adecuación respectiva en materia de unidades de medidas y de actualización. Sin embargo, de manera adicional, hace algunas modificaciones para adecuar la terminología, por ejemplo, cambiando inculpado por imputado, para adecuarlo al Código Nacional de Procedimientos Penales, y muchas más modificaciones que terminan siendo 13 adicionales, que no solamente tienen que ver con la figura de UMA, cambiarlo por la de salario mínimo, sino que además hace adecuaciones en materia de lenguaje incluyente, en materia de género, que esta comisión ha impulsado muchísimo. Así es que se somete a consideración este dictamen, que fundamentalmente dictamina 87 iniciativas distintas. ¿Sería cuánto, señor presidente? Muchas gracias, Israel, secretario. Muchas gracias, secretario técnico de la comisión. Bueno, muchas gracias, secretario técnico. En consecuencia, iniciaremos la discusión del proyecto de dictamen, abriéndose el registro de oradores hasta por 5 minutos, por lo que solicito a la senadora Patricia Mercado proceda a la apertura y al registro de los que quieran hacer uso de la palabra. Con gusto, presidente. Se somete a consideración de las senadoras y senadoras este proyecto de dictamen. Solicito me indiquen si es su deseo inscribirse en la lista de oradores. Al no haber... No hay nadie inscrito. Al no haber oradores, gracias, senadora, solicito a la secretaria pregunte si el asunto se encuentra suficientemente discutido y aclarado con esta explicación del secretario técnico. Pregunto a las y los integrantes de la comisión si el asunto se encuentra totalmente discutido y no hay más bueno, primero, entonces, sírvanse a levantar la mano quienes estén por la afirmativa de que está suficientemente discutido. ¿En contra? ¿Abstenciones? Está suficientemente discutido, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Al no haber más oradores, de hecho no hubo ninguno inscrito, creo que hay consenso general, se declara el cierre de esta discusión o presentación y se solicita a la secretaria proceda a la votación del proyecto de dictamen. Gracias, presidente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, de aplicación supletoria en términos de lo que señala el diverso 114, numeral 2 del mismo ordenamiento, se somete a votación nominal el presente dictamen. Solicito a cada senador, senadora,
pueda, es una votación nominal, ¿no? Sí. Entonces, voy a tomar la lista para que me vayan diciendo si están a favor, en contra o se abstienen. Senador Napoleón Gómez Urrutia. Sí, a favor. La de la voz, a favor. Senador Carlos Humberto Aceves del Olmo. Senadora Jesús Lucía Trasviña. A favor. Senador Germán Martínez Cázares. Senador Napoleón Gómez Urrutia. Senadora Blanca Estela Piña. De la voz, a favor. Senador Carlos Humberto. A favor. Senadora Kenia López. Senador Daniel Gutiérrez Castorena. A favor. Gracias, senador. Senador Rogelio Israel Zamora. A favor. Senadora Elvia Marcela Mora. Se retiró, ¿verdad? Sí. Senador Mario Zamora Gastelum. Senadora Cecilia Margarita Sánchez. A favor. Senador José Alfredo Botello. Una abstención. Senador Arturo del Carmen Mo. A favor. Le informo, presidente, que tenemos 8 a favor y una abstención. Muy bien. ¿Quién? No, sí, ya se lo dije. Ya. Sí. En consecuencia, queda aprobado por mayoría este dictamen y remítase a la mesa directiva para su trámite legislativo correspondiente. Continuando con la sesión y el orden de este día, solicito a la senadora secretaria que dé lectura al siguiente punto del orden de este programa de este día. Con gusto, senador. El siguiente punto del orden del día es la discusión y votación del tercer proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos en sentido negativo sobre las iniciativas con proyecto de decreto que modifican diversas leyes en materia de emergencia sanitaria. Gracias, senadora Mercado. Solicito al secretario técnico de esta comisión proceda también a la explicación de este proyecto. Con todo gusto. Se dictaminan 20 iniciativas relacionadas con el tema de emergencia sanitaria. No todas las iniciativas se referían a la misma figura, pero se homologó el término para entender que se trataba de una situación excepcional que daba cuenta de la necesidad de establecer varias adecuaciones a diversas normas. Sin embargo, existen apreciaciones por parte del Ejecutivo, fundamentalmente de la Secretaría de Hacienda y de las instancias encargadas de los temas de salud, en el sentido de que el impacto presupuestario sería demasiado alto y haría inviable una reforma de esta naturaleza. De ahí la propuesta de que sea en sentido negativo de cada una de estas 20 iniciativas para efectos de que se desechen en los contenidos que están presentando. Sería todo, señor presidente. Muy bien, gracias, secretario técnico. En consecuencia, iniciaremos la discusión de este proyecto de dictamen. Perdón, gracias, secretario técnico. En consecuencia, iniciaremos la discusión del proyecto de dictamen, abriéndose el registro de oradores hasta por 5 minutos, por lo que solicito a la secretaria senadora Patricia Mercado proceda a la apertura. Se somete a consideración de las senadoras y senadores el proyecto de dictamen expuesto por el secretario técnico de esta comisión. Solicito me indiquen si es su deseo inscribirse en la lista de oradores. Senadora Piña y luego... Muy bien, adelante, senadora Piña. Quiero comentarles, compañeros y compañeras, que su servidora fue una persona que presentó una iniciativa sobre este tema, que me parece muy sensible, que me parece muy humano, muy inhumano, porque pues sabemos de antemano de la contingencia lo que provocó, los cientos y miles de fallecidos, de trabajadores fallecidos, que se fueron porque los despidieron sin ninguna garantía, o que simplemente se fueron enfermos y ya no les permitieron el regreso a sus trabajos. Y para eso quiero hacer una participación, si me lo permiten. Adelante, senadora
Piña, por favor, Blanca Piña. Hace unos meses presenté una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de protección a la salud de las trabajadoras y los trabajadores de actividades económicas consideradas esenciales en periodos de contingencia sanitaria, pandemia provocada por la COVID-19, la cual se dictamina de manera negativa por esta comisión. Pese a los argumentos que esgrime la comisión para dictaminar en el sentido negativo esta y otras iniciativas, es necesario recalcar que es necesario legislar la gran precariedad e incertidumbre laboral que padecen millones de trabajadoras y trabajadores, sumándose al riesgo a la salud de aquellos que laboran en actividades económicas consideradas como esenciales en un marco de contingencia sanitaria. La clase trabajadora, generalmente la más precarizada, fue la que, pese al riesgo de afectar su salud, evitó que el país colapsara por la cuarentena, al mantener funcionando los sectores y actividades fundamentalmente de la sociedad. El mantenimiento de los servicios de salud, limpieza de los hospitales, el aseo público, la recolección de basura, los servicios de transporte, la atención en mercados, los centros comerciales y de abastecimiento, la manutención de los sistemas de agua potable, drenaje y alcantarillado, el servicio eléctrico, la agroindustria. Todos ellos mantuvieron su funcionamiento gracias al enorme esfuerzo y dedicación de millones de trabajadores y trabajadoras. La pandemia evidenció que la clase trabajadora mueve a México y que, por tanto, se requiere fortalecer los derechos laborales mediante la restauración del equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales, en condiciones de pandemia y fundamentalmente en actividades económicas esenciales, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Pese a la gran contribución que la clase trabajadora da a la nación y a la sociedad mexicana, fueron del conocimiento público cientos de casos de abusos de la patronal contra las y los trabajadores. Aún con la declaratoria de contingencia sanitaria, grandes corporativos los obligaron a asistir a los centros de trabajo, aunque las actividades que desarrollaran no fueran consideradas como esenciales, omitiendo cumplir con las disposiciones fijadas por las autoridades sanitarias en medio de la emergencia causada por la COVID-19. El resultado fueron miles de contagios que pudieron ser evitados si se hubiesen cumplido por parte de las empresas las medidas sanitarias. Otra de las violaciones a los derechos laborales se presentó cuando la patronal despidió a las trabajadoras y trabajadores sin goce de sueldo, bajo el argumento de que se veían obligados a cerrar por la pandemia. Sobre las actividades económicas catalogadas como esenciales en el marco de una declaratoria de contingencia sanitaria, el coronavirus no fue considerado por la patronal como riesgo de trabajo o enfermedad de trabajo, por lo que las trabajadoras y trabajadores que se vieron contagiadas en sus espacios laborales se encontraron en la total desprotección y en algunos casos fueron despedidos injustificadamente. En el periodo que transcurrió la cuarentena se registró que las empresas eliminaron más de 1 millón de empleos formales, lo anterior sin contabilizar los cerca de 12 millones de trabajadores informales que pasaron a una situación de inactividad. Esta situación representó una gran afectación a las familias de los trabajadores y trabajadoras. Esta terrible situación reflejó una gran ausencia de la Ley Federal del Trabajo, la cual contempla sanciones en caso de despidos injustificados, así como las condiciones que deben cumplirse en un contexto de declaratoria de contingencia sanitaria. Sin embargo, existe una laguna jurídica cuando se trata de los casos en que las y los trabajadores de las actividades económicas denominadas como esenciales contraen una enfermedad considerada como epidémica o pandémica en un contexto de emergencia sanitaria. Por último, en este sentido es importante señalar que bajo el principio de buscar la justicia social, las enfermedades provocadas por epidemias o pandemias, en este caso por el coronavirus, las cuales se propagan entre los trabajadores en los centros de trabajo pertenecientes a las actividades económicas esenciales, deben considerarse como enfermedades de trabajo sin importar el patógeno y las afectaciones concretas. Para esto, yo solicito a la Comisión del Trabajo, elaboremos posteriormente una iniciativa que dé protección a los trabajadores y trabajadoras en todos los aspectos en momentos de contingencia, ¿sí? Lógicamente que voy a aprobar, pero queda pendiente. Esto les pido que lo analicemos, lo consideremos, por favor. Muchas gracias. Gracias, senadora Blanca Piña. Tiene ahora la palabra la senadora Patricia Mercado.
Sí, pues a mí también me parece muy fuerte que 20 iniciativas, ¿no?, hechas con la mejor intención, análisis frente a esta pandemia y el tema de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pues sean desechadas de esta manera. Podría haber dos caminos, ¿no? Un camino es votar a favor de este dictamen, es decir, desechar las 20 y llamar a todas y todos quienes presentaron estas iniciativas, que la Comisión de Trabajo, con el presidente, nos comprometamos a convocar a todos los senadores y senadoras para incluso convocar ya con algún tipo de proyecto de iniciativa para volverla a meter y que pueda ser un acuerdo entre todos quienes presentaron estos 20 senadores y senadoras, ¿no?, en el sentido que usted dice, senadora Piña, para meter una iniciativa. Otro también puede ser que en este momento no votemos, llamemos a esa reunión, y ustedes recuerdan que el Senado votó, y es la senadora Flérida quien coordina a un grupo de trabajo para encontrar alternativas de cómo se apoya a las y los trabajadores, qué alternativas puede haber y qué reformas y tal a los trabajadores en una situación de emergencia como esta, ¿no?, que de un día para otro, pues en aquel momento se quedaron 12 millones de trabajadores sin empleo y sin ingresos, ¿no? Y en este momento todavía hay 2, o sea, ya recuperaron 10, pero todavía hay 2 millones, según los datos del INEGI. Entonces puede haber estas dos, presidente, no sé cómo la veas, sí, o suspendemos y hacemos esa reunión y llamamos a esa comisión que está para que podamos construir un acuerdo, o en este momento votamos tal y como nos propone la Secretaría Técnica y hacemos de todas maneras este proceso para que no quede simplemente en pues ya no hay nada y pues ahí nos quedamos, ¿no? No sé, presidente. Adelante, senadora Blanca Piña. Bueno, a mí me parece que si de acuerdo a lo que estás planteando, Pati, tenemos que dejarlo pendiente. Es un caso que me parece muy delicado y muy importante, y si lo pudiéramos dejar pendiente para discutirlo, analizarlo y pudiéramos resolver esta situación posteriormente. Muy bien, pues... Perdón, el secretario técnico quiere expresar también algunos comentarios. Senador. Adelante, Israel. En abono a lo que ya se ha comentado, dentro de los antecedentes, se da cuenta que hay además 4 iniciativas diversas que se encuentran íntimamente relacionadas con el tema del seguro de desempleo. En virtud de que se encuentran muy relacionadas, pero los temas son, digamos que ameritan un tratamiento específico y diferenciado, la presidencia de esta comisión, el senador Gómez Urrutia, instruyó a la Secretaría Técnica para escindirlos, separarlos y estudiarlos en su momento para que se puedan dictaminar también con el tema de seguro de desempleo. La mención se hace en atención a que, como se está proponiendo la posible postergación del dictamen, que pudiera ir también de la mano con el tema del seguro de desempleo. Exactamente, eso es lo que yo iba a mencionar, porque yo ya he estado señalando públicamente incluso la necesidad de crear un seguro de desempleo temporal. He dicho que de los 37 países de la OECD, México es el único que no tiene un seguro de desempleo. Bueno, hay uno en la Ciudad de México, pero no tiene el alcance y el tamaño de lo que se requeriría para una crisis como la que hemos visto y las secuelas o las consecuencias de esta crisis en términos de los despidos masivos que se hicieron, sin compensaciones, sin liquidaciones, sin ingresos para las personas que perdieron su empleo. Entonces es un tema importante, un seguro de desempleo temporal que ayude en épocas de crisis, en épocas de aspectos, catástrofes, en fin, que pudiera compensar o nivelar o ayudar a las familias y a los trabajadores a que pudieran sobrevivir. Yo creo, y esa sería mi opinión, y por supuesto la podemos someter a votación, creo que es muy importante y muy valioso lo que señala la senadora Blanca Piña y lo que hemos dicho aquí respecto a estos temas. Creo que efectivamente no podemos desecharlas así nada más por razones presupuestales. Hay que hacer un balance importante, porque también aprobar reformas que luego no tienen el soporte de las instituciones y de los recursos, pues van a quedar ahí aprobadas, pero en la práctica
no van a poder funcionar. Entonces yo creo que es mejor posponer ese tema, llamar a una reunión especial para esto, incorporarlo el seguro de desempleo, como lo mencionaba el secretario técnico, y entonces ya votar todas y hacer un paquete. Nosotros ya iniciamos en el tema del seguro de desempleo algunas pláticas con la Secretaría de Hacienda, con el Seguro Social, con los diferentes organismos, la Procuraduría Fiscal y demás, para ver la posibilidad y la validación de los alcances y los recursos que se requerirían. Bueno, yo creo que mejor hacemos un paquete, porque la verdad todas están entrelazadas y son consecuencia y derivados de esta crisis sanitaria para la cual no estábamos preparados nadie, ni en México ni en el mundo. Tan es así que nadie lo ha podido resolver todavía al 100%, no hay ningún país en el mundo que lo haga. Entonces mi sugerencia sería también posponer este tema, no votarlo en este momento, llamar a una reunión especial con todos los que hicieron estas iniciativas y sumarla el seguro de desempleo temporal, y entonces ya hacer un paquete y presentarlo, discutirlo y ya sacar en una nueva reunión, pues ya la aprobación de todos y proponerlo ya a las autoridades correspondientes. Si les parece bien, creo que ese sería el mejor mecanismo y más justo para no desecharlas solamente porque o no hay recursos, pero tampoco aprobarlas si no tienen un soporte y un apoyo que nos permita ya ponerlas en la práctica y ya en funcionamiento. Entonces, si les parece, en una próxima reunión podríamos convocarlo. Sí, adelante, senadora Cecilia Sánchez. Sí, pues nada más adherirme a lo que propone la compañera Blanquita y el presidente Napoleón. Yo creo que sí amerita una mesa de trabajo con todas las personas que están haciendo esas propuestas. Exacto. Y como tú dices, yo creo que hay muchos detalles ahí que ver, porque bueno, si bien la pandemia también dicen es algo que no esperábamos, pues tampoco los desastres naturales los esperábamos, y entonces y había un fondo para ello. Entonces tenemos que ver la manera en que el presupuesto pues alcance para todos. Claro. Muchas gracias. Correcto. Pues yo entonces, si ustedes están de acuerdo, le pediría a la secretaria senadora que lo sometiéramos a votación de posponer esa decisión, llamar a una reunión especial, crear este grupo de trabajo y entonces ya proceder ya de manera formal a la aprobación y a la presentación y discusión a nivel federal con todas las organizaciones o organismos o dependencias involucradas en estos temas. Muy bien, pues primero pregunto a las y los integrantes de la comisión si el asunto se encuentra totalmente discutido. Primero, quienes estén por la afirmativa, digamos en el sentido suficientemente discutido, en el sentido de la propuesta que hace el presidente, que en el sentido de que no se vote en este momento, sino que sea posteriormente analizado a partir de reuniones, trabajo y tal, y hacer una propuesta integral. Quienes estén de acuerdo que está suficientemente discutido, por favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muy bien, entonces está suficientemente discutido. Y secretario, ilústreme, votamos que lo dejamos en suspensivos, que se retira el orden del día. Muy bien. Entonces le pido a las y los senadores que estén por la afirmativa de retirar este punto del orden del día. Por favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Es unánime, presidente. Bajamos este punto en el sentido, en el acuerdo de su última intervención. De acuerdo, muchas gracias. Yo, dando continuidad a esta sesión, solicito a la senadora secretaria que dé lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, senador. El siguiente punto del orden del día es la discusión y votación del cuarto proyecto de dictamen, el cual es el siguiente. Proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos en sentido positivo a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo en materia de permisos de paternidad. Muchas gracias, senadora Mercado. Solicito al secretario técnico, el compañero Israel, proceda a la explicación de este proyecto de dictamen. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Se trata de un asunto ya aprobado por esta comisión. Se había aprobado una reforma al 132 de la Ley Federal del Trabajo, por virtud de la cual se adoptaba una redacción de
que permitía hasta 4 semanas con goce de sueldo a los hombres. Se envió para sus efectos a la Comisión de Estudios Legislativos, con quien se dictamina de manera conjunta, y ahí se hicieron observaciones. Regresa a esta comisión y en virtud de que se tiene esa posibilidad de modificar la redacción, se amplió la propuesta en virtud de que las iniciativas que se dictaminaron ya hacían incluso alusión a otras 2 leyes, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley del ISFAM para las Fuerzas Armadas. La propuesta que tienen ustedes establece un periodo mucho más amplio de las 4 semanas y en virtud de que se han hecho varias observaciones, lo que en síntesis se somete a su consideración es modificar estas 3 leyes para dar permiso de paternidad hasta por 4 semanas con goce de sueldo. El hecho de que se establezca hasta abre la posibilidad fundamentalmente para que dentro de las Fuerzas Armadas no se tenga una camisa de fuerza para que necesariamente sean esas 4 semanas, sino que ellos, en virtud de las necesidades del trabajo y las necesidades del servicio, puedan ajustar esta figura, entendiendo que de manera progresiva se tendría que implementar y no es nada sencillo que se pueda aprobar en los términos que la Corte lo acaba de autorizar, por ejemplo, los 3 meses, que se considera sí distinto a lo que se está pretendiendo, que es homologar derechos de hombres y de mujeres. Quedaríamos todavía cortos en términos de lo que se autoriza para las mujeres, pero sería un gran avance para efectos de adoptar esta figura. ¿Sería cuánto, señor presidente? Gracias, secretario técnico. Yo quisiera añadir un comentario sobre esto antes de someterlo a la opinión y a la consideración de todos ustedes. Efectivamente, el derecho a la paternidad se basa en estudios que se han hecho no solo en materia de justicia laboral, sino en estudios psicológicos que han llegado a dictaminar, y en muchos países como España y otros más de Europa y de Latinoamérica, en donde este derecho permite que no solo la mujer, cuando tiene un hijo, sea acompañada y comparta las responsabilidades, sino que también fomenta la seguridad y la protección en el recién nacido, viendo la figura paterna también. No solo identifica la materna, sino también, y esto en los estudios que se han hecho, ha arrojado una gran confianza y seguridad en el futuro de estos niños nuevos. Por eso se planteó esto. Ahora, efectivamente, en la Corte y en organismos internacionales se establece, y en otros países hasta 12 semanas, hasta 3 meses. Pero creo que la propuesta, como se aprobó en esta comisión, pues se aprobó por 4 semanas. Ya es un paso muy importante. Es un derecho a los trabajadores para que puedan estar durante las primeras 4 semanas del nacimiento de su hijo, al lado de su esposa, de la madre de este bebé, y que puedan entonces compartir, por supuesto, la responsabilidad de los trabajos y la formación en esas primeras imágenes de un bebé recién nacido. Creo que esto es lo importante y bueno, pues yo quisiera simplemente dar paso y pedirle a la senadora Patricia Mercado si lo puede someter al registro de oradores y si alguno quiere hacer uso de la palabra sobre este tema también. Con gusto, presidente. Se somete a consideración de las senadoras y senadores el proyecto de dictamen expuesto por el secretario técnico de esta comisión. Solicito a las senadoras y senadores me indiquen si es su deseo inscribirse en la lista de oradores. Presidente, no hay quien se inscriba porque efectivamente este tema ya lo discutimos en nuestra comisión, ya lo habíamos votado. Me parece importante que se precisó la redacción de la propuesta que hizo el presidente sobre que en los primeros 4 años los trabajadores pudieran establecer algún acuerdo con las empresas para hacer home office. La Comisión de Estudios Legislativos perfeccionó, digamos, la redacción y está muy bien. Y bueno, seguimos y continuamos con el tema de las 4 semanas, ¿no? Las mujeres tenemos 14, los hombres ya 4, es una cuestión para avanzar
Así es que me parece como muy importante y ya con esto esperemos tener la aceptación por parte de la comisión que con esta nueva redacción del párrafo de ponerse de acuerdo en los 4 años primeros de las criaturas para que los hombres puedan pedir posibilidad de trabajar en casa para cuidar a sus criaturas 1 o 2 días a la semana, pues me parece que con eso vamos a lograr el consenso. Entonces, como no hay nadie apuntado, presidente, si quiere tomo la votación. Sí, adelante, secretaria. Por favor, consulte a esta asamblea, a esta reunión, si estamos de acuerdo en que se vote en ese sentido con esta modificación a este párrafo. Adelante, por favor. Muy bien. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, de aplicación supletoria en términos de lo que señala el diverso 114, numeral 2 del mismo ordenamiento, se somete a votación nominal el presente dictamen. Quienes estén por la afirmativa, es nominal, ¿verdad? Voy a pedirles el voto. Presidente Napoleón Gómez Urrutia. A favor. La de la voz, secretaria senadora Mercado. A favor. Senador Carlos Humberto Aceves del Olmo. Senadora Jesús Lucía Trasviña. Senador Germán Martínez Cázares. Senadora Blanca Estela Piña. Senadora Kenia López Rabadán. Senador Daniel Gutiérrez Castorena. A favor. Gracias, senador. Listo. Senador Rogelio Israel Zamora. A favor. Senadora Elvia Marcela Mora. Senador Mario Zamora Gastelum. Senadora Cecilia Margarita Sánchez. A favor. Senador José Alfredo Botello Montes. A favor. Senador Arturo del Carmen Mo. A favor. Le informo que son 8 a favor de los presentes, unánime. Muy bien. Gracias, pues entonces queda aprobado este dictamen de manera unánime y en consecuencia remítase a la mesa directiva para su trámite legislativo correspondiente. Continuando con la sesión, solicito a la senadora secretaria que dé lectura al siguiente punto del orden del día. El siguiente proyecto de dictamen, presidente, es el relativo a la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Centro Federal de Conciliación y Registro Federal a vigilar los procedimientos de renovación sindical de la dirigencia nacional y las seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para que se lleven mediante el voto libre, secreto, directo y universal. Gracias, senadora Mercado. Solicito al secretario técnico proceda a la explicación de este proyecto de dictamen, por favor. Adelante. Con gusto, senador presidente. En el fondo, lo que se pretende con este exhorto es que se garantice la libertad sindical. Sin embargo, se dirige exclusivamente para que el Centro Federal de Conciliación y Registro Federal vigile la renovación sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En virtud de que pudiera ser mucho más amplia la obligación que tenga este Centro Federal de Conciliación y para evitar caer en situaciones casuísticas donde cada vez que se estuviera en presencia de una renovación sindical se hiciera un exhorto a este Senado para dirigírselo al centro y a su vez interviniera, la propuesta de dictamen implica una mayor amplitud para efectos de dirigirle este exhorto al Centro Federal de Conciliación para que en todos aquellos procesos de renovación sindical, sin ser casuístico, intervenga de manera objetiva y cumpliendo con las obligaciones que le establece la ley. Ese sería cuanto, señor presidente. Muy bien, gracias, Israel. En consecuencia, iniciaremos la discusión del proyecto de dictamen en este sentido de que sea, pues obviamente, un punto de acuerdo que requiere que el Centro de Registro Federal de Conciliación y Registro Federal pueda vigilar que todos estos procedimientos se apeguen a la nueva Ley Federal de Trabajo, a la democracia, a la libertad y a la transparencia sindical. Así es que pues está abierto para el registro de oradores
para que por favor, secretaria, tome en cuenta quienes quieran hacer uso de la palabra. Solicito me indiquen si es su deseo inscribirse en la lista de oradores, la senadora Cecilia Margarita y el senador Botello. Por favor, adelante, senadora. Muchas gracias, secretaria. Gracias, presidente. Me sumo a este exhorto con la finalidad de hacer efectivas las reformas en materia de democracia sindical y justicia laboral en los procesos que viven muchos sindicatos en este país y en específico el STPRM, en donde buscamos procesos democráticos y la base trabajadora se sienta empoderada y elija mediante voto personal, libre, secreto y directo a sus dirigentes. Por ello es fundamental el papel que desarrollará la Secretaría de Trabajo a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en materia de vigilancia para que se respeten los derechos sindicales y los intereses colectivos de los trabajadores. Muchas gracias, presidente. Senador Botello, por favor. Gracias, senadora. Sí, muchas gracias. Recientemente acabo de concluir la labor como secretario de Educación en el estado de Querétaro. Ello me ha permitido tener contacto con los trabajadores de la educación y con los dirigentes sindicales. Ciertamente, en razón de la pandemia, se ha postergado la elección sindical conforme lo marca nuestra reforma laboral. Y me han expresado la voluntad que tienen los trabajadores y también los dirigentes para que se pueda estar aplicando esta norma. Desde luego también la autoridad de carácter laboral que se tiene en el estado de Querétaro está vigilante el cumplimiento de la norma. Es un primer ejercicio que estarán realizándose en las elecciones de carácter sindical y desde luego bienvenida esta forma de votación, porque anteriormente la votación era mediante delegados y ahora será de manera directa. De tal manera no está por demás este punto de acuerdo para exhortar a las autoridades laborales para que puedan realizar esta vigilancia que se realice en estos términos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya si no hay ninguna intervención, solicito a la senadora secretaria proceda a la votación sobre este dictamen. Yo creo que es muy importante que haya democracia sindical en este país. Y la ley ya nos faculta, el voto libre, personal y secreto. Lo que hay que hacer es que el Centro Federal de Conciliación y Registro, pues, y en lo que dure todavía las juntas locales y federal de conciliación, antes de su desaparición, pues procedan a efectuar estas elecciones, votaciones y ratificaciones de las dirigencias sindicales y de los contratos colectivos conforme a este margen de la democracia y la transparencia sindical. Adelante, senadora Patricia Mercado, por favor. Pregunto a las y los integrantes de la comisión si el asunto se encuentra totalmente discutido. Por favor, quien esté por la afirmativa, sírvanse decirlo levantando la mano. Muy bien, por unanimidad está suficientemente discutido y al no haber más oradores inscritos se decreta el cierre de la discusión y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República de aplicación supletoria en términos de lo que señala el diverso 114, numeral 2 del mismo ordenamiento, se somete a votación nominal el presente dictamen. Este es punto de acuerdo, este puede ser, se llama no alzado, ¿no? Se llama no alzado. Sí, entonces, por favor, quienes estén de acuerdo en votar afirmativamente por este dictamen, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Es unánime, presidente. Muchas gracias. A favor. Muchas gracias, señora secretaria. Por lo anterior, se declara aprobado este dictamen sobre este punto de acuerdo. En consecuencia, remítase a la mesa directiva para su trámite legislativo correspondiente.
Y continuando con la sesión, solicito a la senadora secretaria que dé lectura al siguiente punto del orden del día. Presidente, si me permite, quisiera pues despedir a los compañeros, compañeras de las redes que nos acompañaron. Si quiere usted despedirlos por si ya quieren retirarse, pues muchísimas gracias por haber estado acá. El presidente los nombrará a cada una de ustedes y nosotros continuamos con la sesión. Bueno, quiero agradecer de nuevo la presencia de los compañeros Elvis Yeser Madariaga Santana, Olga Nidia Guerrero García, Miguel Ángel García Torres, Héctor Carreño Güendula y Carmina Barrera Mondragón, en representación de la Unión Nacional de Ciegos y de Baja Visión, por haber participado con nosotros y habernos enriquecido con sus comentarios y sus informes sobre la situación que prevalece sobre los trabajadores de discapacidad. Muchas gracias por su presencia y pueden ustedes retirarse. Les vaya bien. Muchísimas gracias. Gracias. Respecto a la discusión y aprobación de proyectos de dictámenes listados en el orden del día, estos ya fueron agotados, señor presidente. Se continúa con el informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de los trabajos realizados por la 64 legislatura. Muchas gracias, senadora Patricia Mercado. Pregunto si alguna senadora o senador quiere hacer uso de la voz para realizar algún comentario respecto al informe mencionado y que igual pues se distribuyó y se envió a todos ustedes por las vías digitales. Una vez que se agoten las intervenciones, si es que las hay, pues yo pediría a la senadora secretaria Patricia Mercado que someta a la votación económica si se aprueba el citado informe de la comisión. ¿Hay alguien que quiera tomar la palabra? Está muy bien el informe, vamos a darnos un aplauso a la comisión por todo lo que ha hecho, hemos hecho. La verdad no quiero decirlo, pero somos la mejor comisión del Senado de la República. No lo sé, la verdad, pero es una comisión muy activa, muy dinámica y muy importante. Déjenme echarles flores y echarnos flores a todos. Así es, así cumplidora. Gracias, senador. En ese sentido, se ordena remitir el informe a la mesa directiva para los efectos reglamentarios procedentes. Y continuando con la sesión, solicito a la senadora secretaria que dé lectura al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la aprobación del programa de trabajo anual de la Comisión de Trabajo y Previsión Social para el primer año de la 65 legislatura, septiembre 2021, agosto 2022. Muy bien, gracias, senadora Patricia Mercado. Pregunto si alguna senadora o senador quiere hacer uso de la voz para realizar algún comentario respecto a este programa anual que también se les envió con anticipación. Mucho trabajo viene, presidente. Sí, muy bien, viene mucho trabajo al no haber oradores. Agradezco, por supuesto, y le pido simplemente a la secretaria Mercado lo someta a la votación si estamos de acuerdo con el citado informe de esta comisión y, por supuesto, el programa anual de trabajo para que vamos a desarrollar en los próximos meses. Senador Botello, por favor. Sí. Muy bien, al no haber más senadoras y senadores que quisieran hacer uso de la voz, solicito a la bueno, eso es lo que usted me iba a decir a mí. Sí. En votación económica, pregunto si se aprueba el programa de trabajo anual de la Comisión de Trabajo y Previsión Social para el primer año de la 65ª legislatura. Los que estén a favor, sirvan manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Abstenciones. Es unánime a favor, presidente. Gracias, senadora. En ese sentido, se ordena remitir el programa de trabajo anual de la Comisión de Trabajo y Previsión Social para el primer año de la 65ª legislatura a la mesa directiva para los efectos legales a que haya lugar. Continuando con la sesión, solicito a la senadora secretaria que dé lectura al siguiente punto del orden del día.
Se continúa con el numeral 5 del orden del día concerniente a comunicados. Se informa a las y los integrantes de esta comisión que se recibió la respuesta de la Secretaría de Gobernación al punto de acuerdo aprobado por esta comisión el 18 de noviembre del 2020 y por el Pleno del Senado el 27 del mismo mes y año, relativo a exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que informe sobre el proceso de consultas que se están llevando a cabo para determinar la compatibilidad del marco jurídico nacional vigente con las disposiciones del convenio 176, convenio sobre la seguridad y salud en las minas de la Organización Internacional del Trabajo, y en su caso remita el convenio para su ratificación por este Senado de la República. Bienvenido, senador Guadiana. Muy bien, bienvenido. Hago del conocimiento a los integrantes de esta comisión que la respuesta emitida al punto de acuerdo señalado se realizó mediante un oficio de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, signado por José de Jesús García Piedra, encargado del despacho de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal. Solicito al secretario técnico de la comisión dé cuenta del citado informe. Con gusto, señor presidente. En 1998 la Secretaría de Trabajo se había manifestado sobre la no ratificación de este convenio 176 de la OIT. Para 2012 la misma Secretaría había considerado reexaminar la posibilidad de la ratificación. En 2018 Relaciones Exteriores dirigió un comunicado a la Secretaría diciéndole que sería conveniente la ratificación. En ese mismo año la Secretaría de Trabajo dirigió un escrito a la Dirección General de Relaciones Exteriores que se encarga de la Oficina de Naciones Unidas para efectos de darle trámite a esta situación. Derivado del exhorto que le dirigió el Senado de la República a finales del año pasado, la Secretaría de Gobernación nos informa que actualmente se encuentra en la Consejería Jurídica, es decir, ya avanzó mucho más esta valoración para efectos de que se nos informe sobre la pertinencia de la ratificación de este instrumento internacional. ¿Sería cuánto, señor presidente? Muy bien, gracias, Israel. Pregunto si alguna senadora o senador quiere hacer uso de la voz para realizar algún comentario respecto a este informe descrito. No habiendo oradores registrados, yo quisiera considerar que, derivado de la respuesta emitida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se hace del conocimiento y se ratifica por los integrantes de esta comisión que la Junta Directiva emitirá un oficio a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, maestra María Estela Ríos González, para que informe del estado que guarda el procedimiento de ratificación del convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas y poder estar en posibilidad de dar cuenta a esta asamblea de manera complementaria. Pregunto a la senadora Patricia Mercado, secretaria de esta comisión, si existen más temas que tratar. No existen más temas que abordar en la presente sesión, presidente. Pues muchas gracias. No habiendo más asuntos previstos en la reunión de este día y agradeciendo a todas y a todos su presencia y su participación, se levanta la presente sesión. Gracias, que tengan un buen día. Gracias. Oye, una foto. Senadoras y senadores, si podemos pasar acá invitamos a nuestros invitados especiales para tomarnos una foto rápidamente. Si los pueden acompañar, por favor.
Senadoras, senadores e invitados, les pedimos que volteen a las cámaras de adelante, por favor, para la foto. Les pedimos primero que dejen tomar las fotos aquí adelante. Muchas gracias.